En este video continuamos con el tema de funciones exponenciales. Vamos a hablar del factor de crecimiento y vamos a analizar funciones de este tipo. Antes habíamos visto las que eran y igual a la x, ahora eso lo vamos a multiplicar por un número y ya sabemos esto gráficamente qué transformación es. Ahora vamos a verlo con valores y con tablas. Entonces, comencemos con este ejemplo. Estamos acá viendo la tabla para la función 2 a la x, que ya hemos hecho antes. Ahora lo que quiero que observen es lo siguiente. X está creciendo de 1 en 1, ¿sí? O sea, menos 2 más 1 es menos 1, si le sumo 1 es 0, si le sumo 1 es 1, etc. ¿Qué está pasando mientras tanto con los valores de 2 a la x? Entonces, si cojo este valor y lo multiplico por 2, me da este. Si multiplico por 2, me da este. Si multiplico por 2, me da este. Entonces, cada vez que x aumenta en 1, 2 a la x crece en un factor de 2. Se multiplica por un factor de 2 o crece en un factor de 2. En cualquier lugar, si x crece 1, 2 a la x aumenta en un factor de 2. Listo. Veamos ahora la tabla de abajo. La tabla de abajo también es una tabla donde está x y 2 a la x, pero puse algunos valores distintos para x, que ahora ya no están creciendo de 1 en 1, sino están creciendo de 2 en 2. Ahora, ¿qué va pasando con los valores de 2 a la x? Ahora ya no se multiplican por 2, sino se multiplica por 4. Entonces, de aquí a aquí, cuando x crece en 2, 2 a la x crece en un factor de 4. Y así en cada caso. Ahora, este 4 de acá y este 2 de acá arriba están completamente relacionados. Piensen en este pedazo de la tabla que expandí aquí. Entonces, tenemos en menos 2 vale un cuarto, en 0 vale 1. Pero aquí en la mitad entre esos dos hay un valor intermedio. En vez de pensar que x crece de aquí a aquí en 2, puedo pensar que crece en 1 y luego crece en 1 otra vez. Y de aquí a aquí se multiplica por 2 y luego se multiplica por 2. Y como 2 por 2 es 4, entonces pues de aquí a aquí se multiplica por 4. Ok, la conclusión es súper importante. Para saltos igual de grandes en x, como aquí que los saltos eran de 1, aquí los saltos son de 2. Para saltos igual de grandes en x, 2 a la x aumenta en un mismo factor. Aquí el factor es 2, acá el factor es 4. Ahora veamos lo siguiente. Tomemos este ejemplo, este ejercicio. Nos dan esta tabla, nuevamente tenemos x, 2 a la x, y pues yo podría calcular los valores. ¿Sí? Yo podría completar la tabla, pero el ejercicio me está pidiendo es que diga cuál es el factor de crecimiento de aquí a aquí. ¿Y cuál es el factor de crecimiento de aquí a aquí? Vamos a hacerlo sin necesidad de calcular los números. Entonces veamos cuál es la idea. De acá a acá, x aumentó en 5. Eso es como aumentar en 1 5 veces. ¿Sí? Entonces recuerden que cada vez que aumento en 1, acá abajo aumento en 2. Me multiplico por un factor de 2. Entonces, si lo hago 5 veces, quiere decir que abajo voy a multiplicar por 2, multiplicar por 2, multiplicar por 2, 5 veces. O sea, de aquí a acá vamos a estar multiplicando por 2 a la 5. Ahora, de aquí a aquí, ¿qué pasó? X aumentó en 3. Aumentar en 3 es lo mismo que aumentar en 1 3 veces. Es un más 1, más 1, más 1. Y acá abajo sería un por 2, por 2, por 2. Es decir, de este valor a este valor, tiene que estar creciendo en un factor de 8, en un factor de 2 a la 3. De aquí a aquí, X aumentó en 10. Entonces, de acá a acá hay un crecimiento en un factor de 2 a la 10. Y de aquí a aquí x aumentó en 1, entonces 2 a la x crece en un factor de 2 a la 1. Ahora yo podría calcular los valores directamente. Yo podría calcular 2 a la 2, que es 4, y 2 a la 7, y 2 a la 10, 2 a la 20, etc. Y pueden revisar lo que acabamos de hacer. Pueden revisar con esos valores. Si yo cojo 4 y lo multiplico por 2 a la 5, me va a dar 128. Y si cojo 128 y lo multiplico por 8, me va a dar 1024, etc. Veamos un segundo ejercicio. En este ejercicio me dicen lo siguiente. Complete la tabla, o sea, complete este valor de acá, asumiendo que m es una función exponencial y además encuentre una fórmula para m de t. Veamos. Entonces, nosotros ya sabemos que m es exponencial. Por lo tanto,
sabemos que si aquí aumenta en una cierta cantidad, acá se va a multiplicar por un factor. Y acá si volviera a aumentar en 2, acá se tendría que multiplicar por ese mismo factor. ¿Cómo encontramos este factor de acá? Pues ¿cómo paso de 125 a 31.25? Pues hacemos 31.25 dividido en 125 y nos da 0.25. Es decir, 125 por 0.25 nos da este valor. Ese fue el factor de crecimiento cuando t crece en 2. Listo. Entonces ahora analicemos la cosa un poco más de cerca. A mí no me interesa tanto saber en cuánto creció de acá a acá, sino de acá a acá, para poder completar este valor. Entonces ahora vamos a analizar qué pasa cuando t crece en 1. Entonces cuando t crece en 1, m se va a multiplicar por un cierto factor que todavía no conozco. Vamos a llamarlo a. Pero lo que yo sé es que cuando t crece en 1 y acá t vuelve y crece en 1, acá se multiplica por a y acá también se multiplica por a, porque es una función exponencial. Ahora, a por a, multiplicar por a y luego multiplicar por a es lo mismo que multiplicar por a al cuadrado. Entonces, este a al cuadrado es 0.25, que es lo que nos dio para pasar de aquí a aquí. A cuadrado es igual a 0.25. Sacamos la raíz de ambos lados, obtenemos que a es igual a más o menos raíz de 0.25, pero recuerden que a va a ser el factor de crecimiento, a va a ser positivo, es la base en la función exponencial y la base siempre es un número positivo. Entonces cogemos la raíz positiva y raíz de 0.25 es 0.5. Listo. Entonces ya con eso podemos completar la tabla, porque sabemos que de aquí a aquí tenemos que multiplicar por 0.5 y eso nos da este resultado. Ahora, la fórmula para m de t hasta ahora se ve así. Sabemos que el factor de crecimiento cuando t aumenta en 1 es 0.5. Ese es nuestro factor de crecimiento cuando t aumenta en 1. Ahora, va a haber también un valor c. ¿Sí? Son funciones que son de este tipo. Son funciones que son del tipo y igual c por a la x. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para encontrar el c? Pues en este caso es fácil, reemplace t por 0, se reemplaza t por 0, 0.5 a la 0 es 1 y este valor me da simplemente c. Entonces lo que tengo que saber es cuál es ese valor, cuál es el valor de m cuando t es igual a 0. Entonces volvemos a nuestra tabla, En nuestra tabla teníamos de aquí en adelante, ya teníamos estos tres valores. Pero yo sé que cuando t aumenta en 1 me toca multiplicar por 0.5. O sea que cuando t disminuye en 1 me toca dividir entre 0.5. Y si hacemos eso, divido, llegamos al valor cuando t es igual a 0. Y nos da que ese valor es 1000. Entonces ya podemos completar la fórmula que teníamos acá arriba, podemos reemplazar el c por 1000 y obtenemos esta ecuación de acá.